compañeras de este espacio, el gobierno de la tarde de la Z101. Saludar como siempre al pueblo dominicano, saludar al equipo técnico y de producción de esta potente emisora, saludar a WF, Freddy Fariña en los controles. Bueno, señores, miren, yo quiero en mi comentario abordar la información que se ha pronunciado, que ha pronunciado la Asociación de Industria de la República Dominicana. La Asociación de Industria de la República Dominicana afirmó que un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados, destinado a modificar los regímenes de exenciones fiscales, eliminaría el artículo 50 de la Ley de Proindustria, que se ha convertido en la columna vertebral del sector industrial dominicano. Y claro está, ellos han dicho que este proyecto afectaría a la industria dominicana. Y con estas declaraciones quiero también resaltar lo que ha dicho el CONEP. El CONEP pues participó en un encuentro y el CONEP, el Consejo Nacional de Empresas Privadas, advirtió sobre el impacto que puede tener iniciativas legislativas y decisiones tributarias tomadas sin el debido consenso de los sectores productivos de la República Dominicana. Ellos han dicho que todo lo que se ha dado, la estabilidad en el sector, es porque siempre ha existido un diálogo en torno a cualquier iniciativa que pueda tomar el gobierno. El gobierno derogó la norma que regula la aplicación del ITEVIS a servicios digitales. Y con esto, cuando nosotros tiramos todas estas cartas, yo digo que el gobierno se siente atrapado. Creo que los otros días lo decía el gobierno se siente atrapado. Y para mí el gobierno no es sincero. El gobierno debe sincerizarse. ¿Por qué? Porque lo recuerdo y repito, lo he dicho en otras ocasiones, el país estaba viviendo un momento de la reforma fiscal. El gobierno sometió una reforma que la echó para atrás. Esa reforma fiscal, el gobierno la echa para atrás, y en el momento que la echa para atrás, incluso yo siento que lo hizo con una manera, diríamos, como decimos nosotros en el pueblo, haciendo bembita, de rabieta. ¿Por qué? Porque fue una reforma fiscal que fue sometida, que no se consensó con ninguno de los sectores productivos de este país, que es lo que ha venido planteando incluso los sectores productivos, el propio CONEP. CONEP dice, aquí todo lo que se ha dado ha sido por consenso. Entonces, cuando tú ves que también los industriales, dice, ese proyecto que se quiere someter va a afectar la industria, que es la columna vertebral. Entonces, lo que yo siento es que ante todas las iniciativas del gobierno en procura de buscar recursos económicos, yo siento que no lo está haciendo con consenso. Pero el gobierno se siente atrapado porque entiendo que el gobierno quiere prácticamente buscar la manera de oxigenarse económicamente. No tiene la forma, pero no quiere admitir que se tiene que oxigenar económicamente. Entonces, da pasos sin un tipo de diálogo y sin un tipo de consulta. Sin un tipo de diálogo y sin un tipo de consulta. Mientras tanto, el gobierno tiene una realidad. Tiene una realidad de frente. ¿Cuál es la realidad que tiene el gobierno? Bueno, miren, más de 200 mil millones de pesos. Más de 200 mil millones de pesos tiene que buscar el gobierno
en tema de la deuda. El gasto corriente es excesivo. Si tú te vas a los diferentes sectores y lo comienzas a analizar, miren, el sector eléctrico un déficit que yo quiero con esto que estoy diciendo del déficit eléctrico. Yo hasta me sorprendo cuando yo escucho funcionarios que el déficit eléctrico obedece a la estabilidad que tiene el país. Yo lo dejo a esos amigos cuando se refieren al déficit. No, eso te dice que el país está produciendo más y que y como estamos produciendo más, por eso se eleva el déficit eléctrico, dicen los que están en el gobierno en el área eléctrica. Entonces, yo quiero que me expliquen cómo tú produces más y hay más apagones y el gobierno tiene que buscar más dinero en el tema del déficit eléctrico, que estamos hablando más de 1.200 millones de dólares. Pero cuando nos vamos a otros sectores, vemos que hay una situación que se le está yendo de la mano al gobierno. Miren, yo leí una noticia del tema del metro. Son 2.500 millones de pesos que tiene que buscar el gobierno prácticamente de un subsidio. Eso es un tema porque, ok. Entonces, cuando vamos por esos sectores que hay un incendio, que hay un problema, que hay un asunto, el gobierno tiene que buscar, pero el gobierno con el tema del gasto corriente no quiere realmente admitir que se le ha ido de la mano, y el tema del endeudamiento. Entonces el gobierno no tiene forma de buscar recursos económicos y el país está en buscar recursos económicos, pero también el gobierno no quiere dar su brazo a torcer, que es lo que yo creo, con el tema de sentarse con los sectores. Para mí, el gobierno no se ha sincerizado. Y yo no sé por qué es que le tienen miedo a sincerizarse. Porque si el país está en una situación económica y hay que someter una reforma o hay que hacer un pacto en uno de esos sectores, pues, pero llámenlo, vamos a sentarnos, vamos a decir, señores, miren, yo entiendo que hay que hacer un pacto. Yo creo que sí que hay que hacer un pacto, pero no intentar siempre dar palos acechados, que también es otra cosa. Toman decisiones tratando de ver si lo pueden filtrar o colocar, pero cuando sienten que hay una presión, entonces lo echan para atrás. Pero el problema está. Entonces, si usted no corrige una situación, esa situación usted la va a tener. Y yo quiero aprovechar para decir lo siguiente. Miren, aquí no se trata de promover que el país tiene una estabilidad económica. No, yo incluso en muchos escenarios he conversado con amigos economistas que yo le he dicho, está bien, el país tiene una estabilidad económica y qué bueno, y reconocemos que el país tiene una estabilidad económica, aún tenemos una estabilidad económica, pero ese bienestar que debe ser recibido por la gente, ese bienestar que debe ser derramado sobre el pueblo, sobre ciertos sectores de clases sociales, no se está sintiendo. ¿Por qué? Los comerciantes se están quejando de que hay una inflación y que incluso el tema del alza de los productos de la canasta básica familiar es porque no hay una estabilidad en ese orden y la inflación se está comiendo todo. ¿Y eso repercute ¿dónde? En la clase social, en una clase pobre y media. Entonces, se están dando muchas cosas y yo de verdad, yo siento que al gobierno se le están yendo de las manos. Y es por eso, por no admitir de que tienen que relanzar
un gobierno económicamente. Entonces, la gran pregunta que yo me hago, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el destino eléctrico en el país? ¿Qué va a pasar con el destino en el alza de los productos de los productos de la canasta básica familiar? ¿Qué va a pasar con el tema del dólar? ¿Qué va a pasar con el tema de los industriales? ¿Qué va a pasar con el tema de los empresarios? ¿Qué va a pasar? Alguien tiene que decir qué va a pasar. Porque si tú recoges las informaciones del sector empresarial, de los comerciantes, de la sociedad, del sector eléctrico, de todo, entonces todo es un tema complejo. El sector agrícola, un tema también. Entonces, ¿cómo pueden decir que nosotros entonces estamos estables y que no hay que alarmarse? Como yo escuché a uno, no, pero aquí no hay que alarmarse. No hay que alarmarse. No hay que alarmarse. Donde aquí hay un descontrol en muchas cosas. Miren lo que ahí llamó un señor de Santo Domingo Norte diciendo, no se aguanta, pero no es Santo Domingo Norte, es en el país. El tema de la tanda de los apagones. Y hace 2 meses se dijo, no, eso se va a regularizar. ¿A regularizar cómo? Diciendo de que la tanda de apagones y el tema del déficit eléctrico es porque el país está estable. Porque el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. ¿Cómo se va a tranquilizar el país? Que no hay que alarmarse. Si, que aquí hay producción de arroz de más y que aquí hay esto de más. Pero mientras tanto en los colmados, mientras tanto en los supermercados, mientras tanto el ciudadano, el pobre, está comprando el arroz caro. Entonces, cuando tú lo llevas así, en cada renglón de las cosas importantes y necesarias del país, bueno, tú estás haciendo un cúmulo de deuda social, que al final eso comienza a deteriorar, y tienen que entenderlo de esa manera, a deteriorar. ¿Por qué? Porque yo tengo un amigo que se dedica al tema de los colmados, tiene colmados, y me dijo a mí en estos días, tengo 3 colmados, voy a vender 2, no aguanto esta vaina. Ya eso es el reflejo de un deterioro, donde él antes con esos 3 colmados fácilmente te construía una serie de cosas, y porque estaba estable, porque había producto estable, porque se estaba produciendo de más en el campo y los colmados estaban bien y barato. Había muchos víveres, había muchos vegetales y esto, pero todo estable. Pero cuando un colmado va y te compra un saco de arroz que se le acabó en un precio y mañana cuando va está a otro precio, ahí mismo tiene problema. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que pensarlas. Definitivamente el Estado no tiene recursos económicos. Y lo repito, no quiere estabilizar, no quiere sentarse a sincerizarse con relación a ese tema. De verdad que ojalá que esas expresiones, esos temores, esas preocupaciones que están generando los principales sectores del país, el gobierno tenga la capacidad de escucharle y de no ponerle un freno en decir que sí, que eso se va a resolver y que todo está bien. Yo creo que el país amerita de que haya un relanzamiento económico. Y yo le voy a decir, mírenme, aquí hay empresas que no aguantan más. No aguantan más. Hace unos días nosotros lo debatíamos. Usted cargarle incluso a una empresa un aumento, porque es un aumento. Tengan cuidado, porque para tú hacer un aumento, tienes que pensar de que realmente tú tienes una serie de cosas estable, que es otra cosa que tampoco aquí se quiere admitir. Entonces, tú no haces nada tirando gente para la calle. Y yo estoy de acuerdo que al sector empresarial o al mediano empresario, tú no le puedes seguir cargando el dado, porque ese es otro problema. Porque ¿a dónde va el Estado, por ejemplo? El Estado va al empresariado, a los comerciantes. Es ahí que va. Le voy a meter un impuesto. Ajá. Y quizás el empresario está prácticamente muchas veces amarrado. Como dicen, chiquito.
que no puede más, es ahogado. Que tú lo ves que para poder sobrevivir la empresa es haciendo cosas, malabares. Coño, entonces, así no. Así no, así yo no quiero que se promueva un país que esté estable así, de esa manera. Entonces, finalmente yo digo, vamos a sentarnos. Hay que sincerizarse para usted poder encontrar el problema. Sincerizarse. Y eso es lo que yo no veo en el gobierno en este momento. Sinceridad con la realidad de lo que se está viviendo. Llévame, Farid.